Hola, mi nombre es Jorgelina Ibarra, de System Coach, y estoy aquí con Alejandra Casado en el evento 55 que se está realizando aquí en Managua en este día. Este es el segundo día, que es 28 de abril del 2018, y ya estamos aquí después de haber finalizado el segundo día de segundo día del evento. Tengo mucha alegría de poder hacerle esta entrevista a Alejandra. Sobre todo te agradezco de poder estar disponible y brindar este espacio, este tiempo. Y con esta vez, esta entrevista va a tener la finalidad de hacer un aporte, sobre todo a la comunidad inmigrante, ¿sí? Uh-huh. Cuando yo me refiero a la comunidad inmigrante, justamente en la inmigración se sucede eso, que hay un desplazamiento, que la persona, el inmigrante justamente, que nace en su lugar de origen, se desplaza hacia otro lugar y luego ahí se va a encontrar con muchos desafíos. Sí. Entonces, sucede que el inmigrante, a veces esos desafíos es como si no encuentra realmente los recursos, ¿sí?, que puedan estar a esa altura, en lo cual le pueda dar un desenvolvimiento quizás de la misma forma que él lo hace en su lugar nativo. Claro. Entonces, bueno, sucede que cuando se traslada genera toda una situación en la persona que muchas veces es tan difícil, complicado, que muchas veces quiere hacerlo desde la adaptación, pero la adaptación de cierta forma no alcanza, sí, para poder estar quizás de esa forma bien como él está cuando está en su lugar de origen. Bien, ¿sí? Bueno, bien. Muchas gracias, Jorgelina, y bueno, vamos a ver qué podemos hacer qué aporte podemos hacer. Es proponer quizás una perspectiva que no ha sido vista. Seguramente cuando uno se desplaza está pensando que va a encontrar algo que no tiene en su lugar nativo. Y lo que se termina dando cuenta es de todo lo que tenía en su lugar nativo. Sí, muchas veces y no pasa. tiene en el lugar donde va a buscar eso que le faltaba, ¿no? Entonces, por un lado, el darse cuenta de salir de la zona de confort, porque por más que haya una incomodidad que te hizo salir, te vas a encontrar con puntos ciegos, que era tu zona de confort, donde te sentías nativo de tu lugar. El conocer la cultura en la cual vos nacés te da muchas habilidades que pasan por desapercibidas, sí, porque son absorbidas cuando somos pequeños. Exactamente. En cambio, cuando somos pequeños tenemos una habilidad de incorporar, de absorber nociones muy rápidamente. Sí, que ya cuando estamos adultos perdemos eso que hacíamos de manera espontánea, ahora lo tenemos que hacer de manera deliberada. Exactamente. ¿Sí? Pensamos que ese lugar nuevo nos iba a dar un montón de cosas y resulta que termina extrayendo un montón de cosas de nosotros. Extrayendo, es como si nos sacara el jugo de algo. Exactamente. Sí. Porque justamente tenemos que absorber como intencionalmente. Y en realidad lo que nosotros queríamos absorber era lo que nos faltaba. Exactamente. ¿no? Y en realidad lo que nos faltan son los recursos para poder interactuar con ese lugar nuevo. Con ese lugar nuevo, exactamente. Entonces, quizás el hecho de ese aplastamiento o de fuerza en contra que un inmigrante siente, tiene que ver con que no se anticipó a esto que le iba a suceder. Exactamente. Y como que iba a tomar algo ya que iba a estar a la mano. Y en realidad no está a la mano. No está. Lo que estaba a la mano era el darnos cuenta de todo lo que teníamos en nuestro lugar de origen. Ahí es donde empezamos a valorar el lugar que dejamos, ¿no? Que dejamos, exacto. Y bueno, quizás la experiencia sea corta, o sea mediana, o sea muy larga y cambie totalmente nuestra vida. Sí. De todas maneras, lo importante es que el desplazamiento siempre nos va a dar es una mayor maduración. Una mayor maduración. De lo que teníamos
y de lo que adquirimos nosotros. Exacto. ¿Sí? O sea, es como que muchas veces nosotros, el hecho de haber nacido en un lugar de origen, entonces como que todo esa cultura, ese sistema nos lo da, Sí. pero no tenemos la conciencia de eso. Claro. O sea, no tenemos la conciencia de esos recursos. ¿Sí? Y que Sí. cuando muchas veces nos desplazamos a otro lugar, si no se tiene la conciencia de esos recursos que tenemos adquiridos, Sí. nos encontramos con limitaciones. Claro. Y no puedo ver el recurso. Sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros en Sudamérica tenemos habilidades que han sido desarrolladas por un montón de carencias. Exacto. Como nuestros sistemas suelen fallar bastante, exactamente. Nuestras estructuras suelen fallar bastante, tenemos la habilidad de saltearnos las estructuras. Exactamente. Saltearnos las normas, porque en definitiva son normas que están desfasadas, atrasadas, desactualizadas o algo, y es como un hábito el transgredir un montón de normas. Exactamente. Cuando vamos a un lugar mucho más estructurado, tenemos que cumplir un montón de normas, porque ahí hay un sistema que sí funciona. Que eso funciona. Pero luego nos sucede que los que no funcionamos en ese sistema Claro. que funciona somos nosotros. O no sabemos cómo funcionar en un sistema que funciona. Entonces, vamos a un espacio-tiempo donde está mucho más reglado, o sea, está más reglado, tiene muchas más reglas, o vamos a saltear de un lugar muy reglado a uno muy desarreglado, que tiene muchas menos reglas. Mucho menos, o sea, o que las reglas de ese lugar las maneja el humano natural, digamos, la persona natural, o un gobierno. Exactamente. ¿Sí? Porque capaz que vos entrás a una villa y hay reglas muy claras. Sí. Pero esas reglas están en manos de la gente común. Exacto. Vos entrás a una ciudad donde no podés tirar un papel en el piso, Claro. y esas reglas están en manos de una estructura. Una estructura. ¿Sí? Entonces, es muy diferente porque no tomamos conciencia de esas cosas. Exacto. Pero son dos tipos de reglas distintas. Y no podríamos decir que no hay reglas en un lugar y que sí las hay en el otro, sino que esas reglas están en manos de una franja social diferente. Sí. Entonces, que te habilita ciertos sensores diferentes. Por ejemplo, estás más atento a cuidar la cartera en el auto, en el colectivo, en el subte. O sea, estás más atento a cualquier situación porque sabes que esa es la regla de la calle, que tenés que cuidar vos, ¿no? En un lugar más reglado, entonces que no de pronto esas cosas, que no suceden esas cosas, robos. Entonces las interacciones van a cambiar. Bueno, va a ser mucho más fluido, pero quizás vamos a encontrar con que tenemos que hacer un trámite y no llevamos toda la documentación necesaria, o necesitamos un papel, necesitamos ser muy cuidadosos con otro tipo de cosas. La atención Sí. se tiene que requerir, pero en otro ámbito distinto. Y poder darnos cuenta de eso quizás nos lleva muchos tiempo. Bueno, justamente ahí me das impactos pie para hacerte esta pregunta Sí. que yo observo, ya que trabajo con la inmigración, Sí. de que cuando nosotros no nos movemos a este lugar, nos lleva un tiempo bastante darnos cuenta que en el lugar que estamos, por ejemplo, no te roban la cartera como te roban en tu país, pero que vos sin embargo seguís con esa atención está puesta en ese lugar. Y nos lleva tiempo. Y no en otro lugar donde deberías ponerla en ese contexto. Que es donde estoy ahora, claro. por ejemplo. Sí. ¿A qué se debe esto? Que no se puede hacer como, no sé, así si tu cuerpo está como acá, pero pareciera que tú... no sé si sería o tu percepción o esa forma de funcionar, no se puede actualizar al lugar en donde vos estás. Porque es un proceso de toma de conciencia. Es un proceso de toma de conciencia. Todo desplazamiento nos va a invitar
a que nos volvamos conscientes de lo que teníamos naturalizado por nuestros sensores naturales, ¿no? Nuestros sensores naturales nos van a dar una ubicación, como si fuera una especie de GPS, y cuando nos trasladamos a otro lugar, el cambio que vamos a notar, lo que hace es madurar nuestra conciencia sobre esas cosas. Bien. ¿Sí? Madurar nuestra conciencia. O sea, con esto me viene a mí de que si yo tomo eso, Sí. que el desafío es eso, madurar tu conciencia. Bien, ya vas con bastantes cartas a favor. Exactamente. Si vos a todas tus intenciones de trasladarte de un lugar a otro a vivir, le sumás que vas a poner en el foco que ese es un desafío, que te va a llevar a ampliar tu conciencia, tus experiencias se van a ver muy apoyadas. Muy apoyadas, exactamente. Ahora, si vos vas en busca de experiencias... O de supervivencia, porque muchas veces el desplazamiento inconscientemente, toda la humanidad se ha movido, siempre se lo ha visto por una cuestión de que la migración es por una cuestión de supervivencia. En lo económico, por ejemplo, el inmigrante muchas veces se traslada por estar con un sueldo mejor, por una vida de mejor calidad, más tranquilidad. Sin embargo, cuando está ahí como que lo que parecía que brillaba y que era guau, luego se transforma en algo que, como que todas esas expectativas, la realidad levanta otra cosa. Y lo que no tuve en cuenta es lo que a mí me iban a exigir de pronto. En ese nuevo lugar. Para esa rentabilidad que yo estaba esperando. Esa rentabilidad. ¿Sí? Me iban a exigir que cumpla una cantidad de reglas o de condiciones que yo en mi país no las hago ni por esa plata ni por el doble. Claro. Entonces, porque no existe la situación. ¿Sí? En cambio, vas a encontrar mucho esto. Personas que en Europa se portan como un europeo y van a Sudamérica y se portan como un sudamericano. Claro. Entonces voy diciendo, no, pero lo que pasa es que ese programa yo lo habilito solamente cuando estoy en Europa. Y cuando estoy en Sudamérica lo deshabilito. Lo deshabilito y claro, exactamente. Entonces, bueno, la maduración se queda relegada a una adaptación a ese espacio, ¿no es cierto? Y una de las cosas que yo encuentro en estas experiencias que va teniendo el inmigrante es justamente un choque que tiene justamente con eso del respeto hacia las reglas. Totalmente. Entonces, seguro como que en Latinoamérica las reglas, como que si la regla molesta, qué sé yo, o sea, la salteo, la puenteo y ya está. Sí. Pero como que en países como Europa eso está como... Me lleva puesta la regla. Se lleva puesta. Entonces, yo funcionar dentro de las reglas es realmente como incómodo. Sí. Para un Latinoamérica que siempre está como buscando de hacerla más fácil. Claro. Y sin embargo, le sucede que luego no puede operar, quedarse funcionando dentro de lo legal del sistema. ¿Sí? Y se quedan quizás operando fuera de lo legal. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica, si tú quieres emprender un negocio, ¿sí? Entonces es muy normal que tú hagas así, ni siquiera te inscribes, ni vas a pagar impuestos, nada. Sí, bueno, ahora está cambiando. Está cambiando un poco. Entonces, si yo de repente quiero ir a emprender a un país de esto donde, bueno, está primero la regla, y si vos vas a emprender lo tenés que hacer como de una forma prolija, legal, se encuentra como limitado. ¿Sí? El funcionamiento al cual en Latinoamérica se está acostumbrado como a tener, pareciera más libertad. Claro. Sí. Sí, de todas maneras, yo creo que ese panorama nos está cambiando de manera bastante pareja para todos. O sea, hay una mayor tendencia a que ya no se puede transitar, digamos, de nuestra vida real, yo le llamo la vida en negro, ¿no?
nuestra vida legal, nuestra vida en blanco. ¿No? Es como que antes las teníamos disociadas. Una pasaba por un lado y la otra pasaba por el otro. ¿No? Entonces ahora cada vez el mundo está más interconectado y ya es como que tengo que entrar en una zona de grises. Mi vida tiene que ser legal, como publicable, porque tengo que tener una transparencia en las transferencias, en el dinero que llevo o en el cual envío a mi familia o lo que sea. Y eso me ejerce presión. Entonces, lo que es la vida cívica o la vida social, se va a ver mezclada con todo lo que es la vida legal. Por ejemplo, bueno, yo te cuento, estás viviendo en Holanda, pero bueno, por ejemplo, lo que nos pasa en Argentina es que también los programas de interés que ahora se ven más en la televisión no son las ficciones, sí son los programas de actualidad. Y los programas de actualidad son los que te van actualizando acerca de esta vida nueva, donde no podemos estar al margen de lo que ocurre. Entonces, esto es un poco lo que está sucediendo. Lo que pasa es que allá es como quizás más acentuado esto. Sí. Y ese mayor acento quizás les resulte más asfixiante. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Es como que... la exigencia, el nivel de exigencia. La exigencia de lo que a veces yo veo es como decir, tener los pies más en la realidad. Sí, exactamente. Sí. Que justamente en la inmigración, al haber ese desplazamiento, es como si el inmigrante quedara como en eso desarraigado y luego no puede hacer ese, digamos, otra vez poner, ¿no?, los pies en la tierra, pero en este nuevo lugar. Se queda como en su burbuja o en su fantasía y no puede, ¿sí? Otra vez no abordar la realidad en ese nuevo lugar. Sí, bueno, entonces tendrá que marcharse a otro lugar si no puede, pero en definitiva la idea básica sería una apertura hacia tomar de otro modo, o sea, con otra aceptación, no solamente que tenemos la vida privada, no solamente que tenemos la vida social, que también va a tener sus temas, sino que también tenemos una vida cívica que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces voy a tener mi relación conmigo mismo de donde quiero vivir es una cosa. Mi relación con lo social, porque es un ambiente, o sea, a cada lugar donde uno va, el trato social es totalmente distinto. En algunos lugares es relación más cercana y en otros lugares más distante. Por ejemplo, bueno, en Holanda, es más, se encuentra con la mano y vos le ibas a dar el beso y bueno, y entonces es como, wow, ¿qué pasó? Sí. ¿No? Entonces es como que ya no es tan fácil establecer ese vínculo que uno estamos más habituados al contacto físico. Entonces ya eso es una barrera importante. Ahora, a esa barrera que ya es importante en lo social, agregarle la barrera cívica. Donde sos extranjero, donde... ¿Viste? Entonces, una vez que nosotros vemos estos muros, que son muros donde los tenemos ya reconocidos internamente, los empezamos a elaborar y fabricarnos nuestras propias razones por las cuales vamos a interactuar con eso. Porque esa es la primera apertura, es una apertura interna. ¿Sí? La apertura interna viene en primer lugar. Y después de ahí es el puente a la apertura externa. Exactamente, o sea, muchas veces el inmigrante tiene esa percepción de que el que no se abre es el nativo. Pero es el que no se está abriendo al lugar nuevo. Al lugar nuevo. Claro. Pero que lo proyecta como que el nativo ellos no son abiertos, pero a veces yo desde lo que veo que si no hay una apertura realmente, ¿no?, original, atenta. Es una gran paradoja, fíjate. Generalmente uno emigra a otro lugar porque no se siente contenido en el lugar nativo. Sí. Que la estructura no le provee de recursos.
Pero una estructura, para que le provea más recursos, tiene que tener más estructura. Exactamente. Y después cuando llega al lugar le molesta la La estructura. estructura, esa es la paradoja, exactamente. ¿Sí? O sea, que en realidad es una inmadurez de la persona. O sea, Ujú. si estamos hablando de que te vas de acá porque hay una demanda de que el sistema no funciona, cuando el sistema, un sistema que existe y que funciona, Claro. me va a tomar a mí con un montón de requisitoria. O sea, va a tener Exactamente. requisitos para aceptar. Yo voy a estar dispuesto Ujú. a interactuar con un montón de Ya, exigencias. sí, exactamente. Porque un sistema que funciona va a tener exigencias para conmigo. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, si yo tengo la mente preparada para eso, voy a empezar a generar apertura hacia eso. Ujú. ¿Sí? Pero bueno, me va a exigir mayor madurez. Mayor madurez, exacto. Entonces, disponibles a la madurez. Disponible de la madurez. Esa sería exacto. como la idea básica. La idea básica. ¿Para qué? Para poder anticipar a eso. Ujú. Pues si nosotros ya tenemos incluido esto, que no es incluido como decir mala onda, o ya estás diciendo que te va a ir mal. No, No, es que sino- sencillamente, ¿por qué me estoy trasladando de un lugar a otro? Ujú. ¿Qué es lo que mi lugar nativo no me da? Ujú. ¿Qué estoy esperando conseguir allá? Más allá ¿Sí? de que muchas veces se va por amor u otra cosa, pero Ah, a también es veces- otra variable que no otra estamos variable considerando acá. que no se No está estamos considerando la variable del amor. del amor, Sí. ¿sí? Y que luego cuando tú vas en ese lugar te empiezas, bueno, en mi caso, cuando Sí. dije, bueno, empecé a tomar conciencia de eso y a empezar eso, y bueno, no era tan, o sea, era sí por amor, pero que también habían otras cosas que de cierta forma reconocía que la estructura de mi país nativo no estaba como satisfaciendo lo que yo necesitaba. Claro, ¿Sí? claro. Es muy interesante esto, es decir, que un desafío Sí, que va a tener el inmigrante y que si lo es consciente de eso, de que es una invitación a la madurez. sí, Pero- seguro. La invitación a la inmadurez se va a dar a medida que yo voy reconociendo mi inmadurez, porque justamente La famosa frase que tenemos es: exactamente, maduramos consumiendo la propia inmadurez. la propia inmadurez. ¿No? Entonces, Exactamente. está vista esto, el desafío está aceptado, el camino se va a ir Se va abriendo. abriendo, exactamente. Entonces después no solamente voy a poder interactuar con estructuras, sino que voy a poder mejorarlas. Exactamente. Pero para poder mejorarlas yo preciso primero habilitarme para interactuar Habilitarme. dentro de estructuras. Dentro de estructuras. ¿Sí? Donde las cosas van a funcionar, pero yo también tengo que funcionar para esas cosas. Para esas cosas. Claro. Porque me van a exigir que yo funcione. Funcione, claro. Como el sistema funciona, Claro. exige que tú funciones. En el sistema que no funciona es porque hay un montón de personas que no funcionan, entonces no hay exigencia. La exigencia, exactamente. Bueno, y una de las cosas que se percibe en estos lugares es eso, la exigencia. La exigencia, un lugar que te sí, va a proveer de recursos te va a exigir te va a más. exigir, exactamente. ¿Sí? Lo que pasa es que vamos a estar interactuando con algo que en un lugar donde no hay estructuras, la manera de progresar es la autoexigencia. La autoexigencia. ¿Sí? Exactamente. Entonces, si vos tenés autoexigencia, es como que vos mismo estás madurando solo. Exactamente. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué nos pasa? Cuando no tenemos exigencia externa, ese proceso Claro. generalmente no tenemos una genera fricción, es lo que muchas veces, bueno, genera Claro, ese enojo, tiene esa que molestia ser una decisión interna exactamente. la que te lleve a brindar algo Exactamente. que se destaque del contexto, un mejor producto, un mejor servicio, una mejor... la estructura la tengo que formar yo desde adentro. Muy bien. ¿Sí? Entonces voy a crecer mis aspiraciones desde el lugar nativo donde el sistema falla, pero no fallo yo. No falla, exactamente. ¿Ves? Pero acá me voy a ayudar a mí mismo con algo que funciona. Me va a exigir. Te va a exigir. Y algo que se me viene a mí que sería muy interesante, si yo puedo
tener otra perspectiva de eso, de que si el sistema funciona y me exige, no tomarlo como una exigencia, sino como diciendo, bueno, una oportunidad de yo ir también, quizás poniéndome a la altura de una mayor eficacia y alcanzando... de acuerdo, sobre todo capacidad, ¿sí? Sí. De nuevas capacidades, nuevas habilidades que te lo va a ir dando. Porque vas a estar capitalizando lo que de otra manera si no sería un gasto. Sería un gasto, exactamente. ¿Sí? Cuando lo tomas de ese modo, tu plus de exigencia se va a ir a una capitalización. Si no se queda en frustración. Exactamente. Si eso no se capitaliza, claro, va a ir a una zona de aguante. Exactamente. O resistencia. ¿Sí? Sí. Que es una negación encubierta, no hay una aceptación ahí. Exactamente. Entonces no hay una disponibilidad para que yo crezca en ese entorno. Exactamente. Entonces ahí es agotador. Sí. Y se cae mucho, algo que se ve que se cae mucho en la frustración o se siente en el fracaso o que no pueden inclusive, sucede mucho esto que, sobre todo en lo profesional, de que quizás ejercían una profesión en su lugar nativo, pero cuando van a Europa no la pueden ejercer. Eso pasa muchísimo. Eso pasa muchísimo. Por ejemplo, viste que ahora, por ejemplo, Venezuela es un lugar donde tiene gente muy culta, muy preparada. Y ahora van a otros lugares a donde puedan ir y no pueden desarrollar como la profesión que ellos tienen. Exactamente. ¿No? Tienen que empezar como por la base de servicios. Exactamente. La base de servicios, irse relacionando. Porque lo que primero van a tener que absorber es la franja social. La franja social, sí. Y después de la franja social viene la franja profesional. Claro. ¿Sí? Una vez que yo puedo establecer vínculos sociales, empiezo a tener una cosmovisión de cómo voy a poder presentar mi perfil profesional. Exactamente. Va a ser muy duro el ingreso directo a lo profesional. Sobre todo cuando se va desde esta cosa que pasa mucho en Latinoamérica, desde el valor, ¿sí? O que van muy sobrevalorados o menos valorados. Entonces se cae mucho en esa dinámica de o que se sienten menos. Claro, ¿sí? Claro. O que o sobrevaloración. Y que es muy muchas veces difícil, ¿sí? de darse cuenta de eso. Es que tenemos que empezar a decir, bueno, a ver, me voy a desnudar de todas las etiquetas que tengo, que me puse, que me pusieron, que tuve que mostrar, ¿no? Y de pronto ver qué es lo que hay atrás de todas esas etiquetas. Exactamente. Entonces, cuando me tengo que desetiquetar, voy a ir a un llano social donde es más mixto. ¿Sí? Ahí me voy a volver a reetiquetar. Porque voy a empezar a descubrir que sí tengo habilidades más calificadas. Pero tengo que poder meterlas dentro de un tejido social primero. Entonces, esto si vos te pones a escuchar distintas historias de inmigrantes, hay unos que tienen más cintura, están más preparados, para desetiquetarse. Y otros sienten que arrancarse la etiqueta es como que se le va la piel junto con la etiqueta. ¿No? Entonces se quedan llorando porque se arrancaron un pedazo. ¿No? Entonces, bueno, en ese caso está más complicado. Exactamente. Pero si ya estás viendo que el etiquetado y el desetiquetado forma parte de un training donde no sos tus etiquetas. Exacto, darse cuenta que no sos tus etiquetas. Sino que haces lo que está detrás de esas etiquetas. Exactamente. ¿No? Entonces, eso va a dar mucha más chance a que haya una constante actualización. Exactamente, porque sería a poder actualizarme para yo poder funcionar en el lugar que estoy. Sí, muchas veces una persona con grandes capacidades y
o va a limpiar, o va a lavar copas, o va a hacer un trabajo, no sé, de limpieza, de costura o de costura, algo más básico cuando tiene una preparación mucho mayor. Sí. Pero está muy bueno entender que ese proceso le es va donde a dar está absorbiendo viendo socialmente al nuevo lugar. al nuevo lugar. ¿Sí? Y ya habrá tiempo para que naturalmente vayan apareciendo esos servicios etiquetados, ¿no? Exacto. Diferenciados, que yo voy a poder ofrecer en el nuevo lugar. En el nuevo lugar. Bien. Es muy interesante. Y algo que he observado yo y que también inclusive me ha sucedido, te comentaba esto de la autoridad en el desplazamiento. Con esto quiero decir que muchas veces nos sucede que cuando yo estoy en mi lugar nativo, de la forma que yo me desplazo, que me manejo con esa autoridad, no la puedo hacer cuando yo me estoy en el nuevo lugar. Entonces como que pareciera que no me puedo mover con esa quizás libertad o esa seguridad, ¿sí? Sí. Y que pareciera como que te vas quedando como más, te moves o te desplazas, pero no con la misma autoridad que vos tenés cuando estás en tu lugar nativo, Bueno. ¿sí? Lo que pasa que el tipo de autoridad que vas a tener que tener es distinto. Sí. Una cosa es la autoridad del espacio, y otra es la autoridad de tu propia conciencia dentro de ese espacio. De ese espacio. ¿Sí? Son dos autoridades que muchas veces las tenemos mezcladas, pero sí. son muy diferentes. Muy diferentes, sí. Entonces, me consustancio con el espacio nativo y ya no sé dónde soy yo y dónde es el espacio el espacio que me parió, digamos. Exacto. Entonces, eso se empieza a diferenciar. Se empieza a diferenciar. Entonces, lo que yo tenía algo como algo dado, lo tengo que incorporar como algo adquirido. Exactamente. Entonces, si no tengo a vista que eso va a suceder, y puede ser que me genere frustración, un desaliento, o en definitiva que me pueda bajar el ánimo. Claro. ¿Sí? Pero en la medida que yo empiezo a tomar esto como un entrenamiento, como diciendo, claro, me voy a desplazar. Hay configuraciones que son propias de ese espacio, pero yo tengo que ser la autoridad de mí mismo, allí donde yo vaya. Claro. Entonces, el lugar va a tener una autoridad propia y yo voy a tener que respetarla. Exactamente. Sí. Y ahí es donde... ¿No? Sí. Voy a tener que respetar reglas que no son las mías, claro. culturas que no son la propia. Entonces eso es lo que quizás se percibe, de que cuando te quieres ir a mover, es como si una parte tuya la percibiera, pero está muy sutil, que luego te vas enterando a medida que vas viendo cómo funciona el sistema, cómo son las reglas, hasta que vas como tomando más contacto, ¿sí? Con ese espacio y sobre todo con el funcionamiento de ese espacio, cómo funciona, cómo se hacen las cosas en ese espacio. Es una de las cosas que... Otra cosa que te comentaba esto que sucede, sobre todo yo observaba en las frecuencias, Latinoamérica, ¿sí? Que cuando hay un desplazamiento a estos lugares, el inmigrante es como cuando llega queda perdido. Está la sensación de como que está perdido, es como si le hubiesen sacado y no tiene dirección y queda en una confusión muy grande, pero sobre todo con esa sensación de perdido, de que no sabe, como si fuese perdido inclusive espacio temporal, ¿sí? De que no sabe a dónde ir o qué hacer, y queda en ese estado, ¿sí? Y que le lleva mucho tiempo, a pesar de que muchas veces sí puede estar haciendo las cosas, pero que no puede otra vez como redireccionar, ¿sí? El rumbo de su vida ahí. Claro.
Y sí, tiene que ver con esto, seguramente una fantasía muy grande, una fantasía muy grande que no le da después la posibilidad de reorientarse. Pero bueno, el hecho de haberse desplazado es como que inconscientemente se expuso a darse cuenta de su inmadurez espacio-temporal, ¿no? Que no, el no poder despegarse o relacionarse dentro de un entorno. Porque claro, tiene que identificarse primero para después diferenciarse y para después comunicarse. Exactamente. Y son todas cosas que no tenemos la oportunidad muchas veces de verla con esta claridad. No. Porque nos llevan la ceguera de nuestra necesidad, la ceguera de nuestros sueños, fantasías, proyecciones, expectativas. Exactamente. De pronto vemos un caso de éxito en algún lado y queremos tener ese resultado y nos perdemos de vista el proceso que quizás originó ese resultado. Exactamente. Entonces, estar muy ciego de esas cosas genera que después te encuentres en el lugar desorientado. Desorientado, exactamente. ¿Sí? Es directamente proporcional al nivel de fantasía muy bien. y de proyección y falta de condensación de esa proyección. O sea, no tiene visos de realidad, es pura fantasía. ¿Sí? Entonces, no importa, no hay ningún problema, porque darse cuenta de eso, si vos te expusiste a moverte, es porque internamente querés salir de ahí. Entonces, si querés salir de ahí, una parte de ti te llevó, confía en esa parte. Con esa parte. Confiar en esa parte, porque bueno, inconscientemente nosotros sabemos cosas que conscientemente no sabemos. Sí. Entonces, las dificultades serán los puentes que hagan esa, como el tirabuzón, ¿no? Sí. Como desatornillar todas esas habilidades que tenemos enrolladas inconscientemente. Y que es una oportunidad de... es una oportunidad de encuentro con una zona inexplorada de uno mismo. De uno mismo, exactamente. ¿Sí? Porque uno que viajó se expuso a desconectarse colateralmente de sus pares. De sus pares, exactamente. Inconscientemente es un llamado a una conexión con uno mismo. Con uno mismo. En realidad el que emigra está inmigrando a su interior. Está inmigrando a su interior. Que me encanta esa... Está inmigrando a su interior. Entonces, ¿estoy emigrando? Inconscientemente estoy inmigrando. Exactamente. Porque me estoy teniendo que poner muy adentro mío. Y explorar lo desconocido en mí. Claro, porque de pronto quizás tenía un enlace muy colateral. O sea, con los demás. Con los demás, ¿no? Exactamente. Y ahora los demás se me alejaron bastante y te quedas solo. Y entonces en esa soledad lo que voy a hacer es emigrar, pero inmigrar. Wow. Esta es otra imagen que nos va a ayudar muchísimo. Te va a ayudar muchísimo. Yo acepto que soy emigrante, ¿sí? Entonces tengo que aceptar que soy un inmigrante. Claro. Inmigrante para mí mismo. Para ti mismo. Me tengo que llevar a mí a otra parte. A otra parte. Wow. Es muy... como que aporta mucha... como que aporta esto de que la inmigración, que tanto se lo ve como muy duro, como muy... inclusive a veces de la psicología se recomienda que la inmigración es uno de los desafíos más grandes que tiene el ser humano, sin duda, que no logra realmente trascender, porque al inmigrante muchas veces, a pesar de que está en ese lugar, pero nunca está realmente 100% bien, ¿sí? Siempre está ese anhelo de volver a su lugar de origen, sí, y que no puede, y que a la vez lo lleva a eso, a no ser ni de allá ni de aquí, porque cuando vuelve a su lugar de origen no se siente
también que es de ahí, y cuando Bueno. está en el lugar como ese siente como que es el inmigrante. Entonces Muy siente como probablemente en el el medio. hecho de separar Ujú, lo que es el vínculo con el espacio ujú. al vínculo con el tiempo que habita ese espacio. ¿Sí? Y cuando nosotros empezamos a tener una identidad de espacio dentro de ese tiempo que es propio, lo que hacemos es autotransportarnos aquí y nos autotransportamos allá. Wow. Y empezamos a ser nosotros mismos dentro de un lugar y dentro del De otro. otro. Siendo que los 2 lugares, los 3 lugares o los 4 lugares van a enriquecer a mi propio tu lugar. propio lugar. Wow. Porque en definitiva la piel para adentro va a ser mi propio lugar. Tu espacio, tu vida. Entonces, claro, pero es un espacio diferenciado. Diferenciado, exactamente. Entonces, esta situación de emigrar e inmigrar Ujú. la vuelvo una cuestión interna. Interna. Eso me va a dar una libertad interior muchísimo más grande. Exactamente. Entonces, lo que yo utilizaba en melancolía Ujú. se me va a parametrizar de una manera totalmente diferente. A un potencial de una alegría Ujú. de enriquecerme con cualquier lugar en el cual yo habite. Exactamente. ¿Sí? Nada que ver. Nada que ver. Que justamente ese es uno de los desafíos que yo veo, es disfrutar Sí. en el nuevo lugar que Bueno, estoy. eso Sí. será la tarea de la coaching, ¿sí? Y Coaching ontológico, en este caso de trasladar este concepto de emigración e sí, inmigración. ¿Sí? Exactamente. Y de este espacio de vida que me separa la piel del territorio. Del territorio. Muy bien. Bueno, Alejandra, te agradezco muchísimo. La verdad que este aporte es wow. Puedo decir una nueva perspectiva a esto que es de la Sí. inmigración y Sí. que realmente dan recursos para el inmigrante de poder estar, no importa dónde está, ¿sí? Sí. Y que más allá de estar, no sé, en su lugar de origen, pero que también otro lugar puede ser también Hacer lo propio. hacer lo propio. Bueno. ¿Sí? Así que bueno, te agradezco mucho y muchas gracias, así que hasta la próxima. Fue un placer, Jorgelina Ibarra de System Coach. Gracias. Gracias.